Ya, ahora sí. Bueno, entonces voy a compartir y me avisan por favor si ven la presentación. Todavía no se ve, profe. Ajá. Bueno, hay algo que tengo aquí un pequeño problema porque no me identifica allá, ya lo tengo. Bueno, ahora sí. Entonces, esta es la presentación del proyecto que llevó por título Bioprospección de los ríos San Lorenzo, Guarinó y Cocorná en el municipio del Carmen de Viboral, Antioquia. Proyecto que fue realizado por los grupos Geolimna y GEPAR de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y que tuvo eh, como eh, agentes financiadores el CODI de la Universidad de Antioquia y el municipio del Carmen de Viboral. En este proyecto participamos los siguientes investigadores que pueden ver ustedes allí en la lista: profesores de la Facultad de Ingeniería, la profesora es Nedy Hernández, el profesor Néstor Aguirre, el profesor David Stephen Fernández, el doctor Jimmy Montoya, profesor de allá en el Carmen de Iboral, que es miembro del grupo Geolimna, el coinvestigador Juan Pablo Serna, candidato a doctor, y los próximos magísteres Stephanie Paola Barros y Cristian Botero. Además, tuvimos participando al candidato a maestría o ya magíster Jorge Wilson Naranjo, que se encuentra presente en este evento. De pregrado se formaron Julián David Patiño y Estefaní Lorenzana López del programa de biología de la Universidad de Antioquia sede Oriente, y del colegio eh, Fray Julio Tobón Betancourt participaron los estudiantes que ven en la diapositiva, dirigidos por el profesor Jimmy Montoya. También tuvimos una joven investigadora que se formó o tuvo participación porque efectivamente estuvo en varias actividades formadoras de investigación, Estefanía Mora. Bueno, esta presentación tiene dos partes. En la primera voy a socializar los resultados generales. Quiero aclarar que son aspectos muy vastos, no voy a profundizar mucho porque el documento pues es un documento bastante extenso y hay muchos resultados que para interesados temáticos en particular eh, pueden dirigirse a él y solventar pues sus inquietudes. Y en segunda parte va a haber una socialización de la cartilla Praxis, en la cual queremos pues que tomen, que sean partícipes. Mm, Va a haber también un espacio para preguntas al final y estimamos que esta presentación dure alrededor de una hora. En, Como antecedentes, pues en la administración anterior, me refiero a la del alcalde Néstor Fernando Zuluaga, se presentó esta propuesta de hacer un estudio
de 3 microcuencas en las cuales se estaba pensando hacer uso del agua para efectos de consumo, no solamente en el municipio, sino en la región del Oriente. Entonces se hizo un convenio interinstitucional entre la Universidad de Antioquia y el municipio que permitió tanto la financiación del mismo como que se iniciara este estudio que, como dije, pues lleva como título bioprospección de esos 3 ríos. Una bioprospección es un acercamiento desde la mirada biótica, biológica y biofísica eh, hacia un territorio que por las referencias que habíamos eh, analizado, pues no estaba muy bien estudiado, faltaban todavía elementos para poder tomar decisiones. Entonces, debido a eso lleva ese título. El problema entonces que abordamos fue el de unas concesiones que estaban siendo solicitadas para retirar un volumen de caudal de los ríos Guarinó, San Lorenzo y Cocorná. Y entonces como objetivos nos trazamos el determinar la biodiversidad acuática y la calidad físico-química e hidrobiológica de esos cuerpos de agua que iban a tener un aprovechamiento multipropósito. Pues de allí se derivan varios objetivos específicos, entre los cuales está también el de hacer esta socialización a través de la estrategia Praxis. Como impactos esperados, se tenían y se lograron entonces la determinación de las principales variables físico-químicas e hidrobiológicas de estos 3 ríos, por lo menos en los tramos estudiados, y se estudiaron las estructuras de plantas acuáticas y macroinvertebrados acuáticos. Se elaboraron unos mapas de calidad basados tanto en los elementos físico-químicos como en los biológicos, y se formaron estudiantes tanto de los niveles de colegio, de pregrado y de maestría. Bueno, ¿cuáles son los hitos que tuvo este proyecto? Se realizaron 2 salidas de campo de reconocimiento y 4 de trabajo de campo, en donde se hicieron la medición de parámetros y se recolectaron muestras. Esas muestras, muchas de ellas se llevaron al laboratorio de estudios ambientales de la Facultad de Ingeniería, otras fueron analizadas en el laboratorio de hidrobiología sanitaria, lo que permitió pues tener datos concretos de los aspectos analizados. Y toda esta información tuvo un tratamiento estadístico, cartográfico, hubo modelaciones que ya van a ver, y con ello se logró terminar 3 tesis de maestría. Hay una todavía que sigue vigente, que pensamos que próximamente se va a poder anexar a este documento. Se hicieron 2 trabajos de grado de pregrado, 5 de curso de colegio, y se formó una joven investigadora. Ya a nivel de socialización se había presentado unos avances de este proyecto a finales del año pasado, allá en el municipio de El Carmen, al cual hubo una asistencia nutrida. Y publicaciones, tenemos ya una publicación en revista, hay un artículo también que está siendo sometido a evaluación, y está el informe final, el cual se los quiero mostrar en este momento. Don Fabio, buen día.
Sí, buenos días. Don Fa, ¿es posible? Buenos días, habla con Bernardo de la empresa de servicios públicos. ¿Es posible que le autoricemos el ingreso a unos líderes comunitarios y de Cornare que están esperando por el ingreso? Están esperando la aceptación. Sí, discúlpeme que como tenía compartida la pantalla no había visto la solicitud. Dale, no Ya hay aquí les problema. acabo de aprobar. Muchas gracias. Ok, bueno, bienvenidos a quienes acaban de ingresar a esta presentación. Em, entonces, quería simplemente compartirles así grosso modo este documento que es el PDF que se entregó en la alcaldía, que está pues disponible para aquellos que estén interesados en profundizar en detalles, porque repito, pues esta presentación es general. eh, y en ella voy a mostrar algunos de los resultados. Bueno, entonces continuando con la presentación de PowerPoint. Ok. Bueno, en cuanto a los aspectos financieros, este proyecto tuvo un costo total de 128 millones de pesos, de los cuales el municipio financió en recursos frescos 60 millones y la universidad a través de eh, recursos frescos y en especie financió el resto. Bueno, hablemos de los resultados. Primero, pues, como para que queden en contexto, tenemos acá el municipio, esta figura que ven acá en color verde claro, es el límite municipal y el otro polígono que ven con borde verde es la cuenca del Samaná Norte. Y en los colores rojo, amarillo y violeta pueden ver las tres microcuencas que fueron analizadas y en estos puntos se puede distinguir los puntos donde se hicieron los muestreos, donde se enfocaron los estudios. Ya en una vista a mayor escala, aquí se puede ver pues, la cuenca del Samaná y las tres microcuencas referidas. Cabe anotar que estas tres microcuencas afectan, digamos, un territorio que es extramunicipal, se desborda los límites municipales y adquiere entonces un carácter mayor, hablando regionalmente, que inclusive puede llegar a nivel de megacuenca, como es la cuenca pues, del Magdalena, de donde es tributario el Samaná. Y estos son tres fotos tomadas con dron, donde se aprecian detalles, pequeños detalles de los puntos escogidos para hacer el estudio. En ellos ustedes pueden observar que hay un declive de las coberturas vegetales. Esto pues es concordante con el hecho de que estando la cabecera municipal acá en el norte, en la medida pues que uno se aleja de la cabecera municipal, empieza a ver una menor intervención humana que se traduce en las coberturas vegetales. Entonces aquí pueden observar cómo la cuenca del río Cocorná tiene un mayor porcentaje en bosques y menores porcentajes en pastos y suelos semidesnudos o desnudos, que van aumentando estos dos últimos en la medida en que nos vamos acercando hacia el municipio. En el agua sucede algo similar, se va notando esa
presencia humana, de actividades humanas y de usos del suelo. Acá lo pueden ver en este mapa. En este mapa están las tres cuencas y este verde más oscuro, este verde oliva, corresponde a lo que son bosques, y pueden observar cómo en la medida en que nos vamos acercando a la cabecera municipal, pues van desapareciendo estos parches y le van dando paso a las coberturas de pastos, que son este verde más claro, y en rojo zonas que ya están sufriendo erosión. Ya hay una erosión marcada debido pues a uso indebido del suelo y quemas, etcétera, y a otros fenómenos. Pues va apareciendo esa particularidad. Esta imagen corresponde a resultados del coinvestigador Cristian Botero, en donde se ve la particularidad del lecho del río de cada uno en cada una de las cuencas estudiadas. Aquí ven cómo es, digamos, el fondo del río Cocorná, este de San Lorenzo y este de Guarinó. Destaca el hecho, pues, de que los componentes rocosos predominan en el Cocorná, con un gradiente, perdón, con una gradación de menor diámetro en el San Lorenzo, y principalmente arenas en el Guarinó. Esto hace parte de la configuración de la morfología, geomorfología de cada territorio, teniendo en cuenta pues que, por ejemplo, Guarinó está en la parte estudiada, está en un valle de menor pendiente, mientras que el Cocorná y el San Lorenzo están en zonas de mayor pendiente. Esta tabla, pues, que lógicamente no van a poder leer por el tamaño de la letra, pero sí pueden distinguir la abundancia de datos que hay allí. Recogen todos los resultados de orden físico-químico de cada una de las cuencas. Aquí están los datos de el Cocorná, del San Lorenzo y del Guarinó, en 4 muestreos efectivos que se hicieron allí. Y entre los parámetros físico-químicos, pues están las características físicas propias de cada sección, como ancho, profundidad, velocidad del agua, caudal, etcétera, así como algunos resultados de parámetros tales como sólidos, como pH, oxígeno, DQO, nutrientes, etcétera. Ya de entrada, aquí se pueden ver algunas situaciones que vamos a poder distinguir un poco más adelante, en donde la calidad también se va afectando en la medida en que nos vamos acercando hacia la cabecera municipal. Hablo específicamente en lo que son los aportes de nutrientes y de materia orgánica, como va aumentando debido precisamente a eso que anotaba ahora, de una mayor eh, población habitante de estas cuencas. Bueno, estos son parte de los resultados de análisis estadístico con diferentes tratamientos que se le hicieron a los datos, en donde se aprecia cómo para cada cuenca priman algunos, digamos, aspectos físico-químicos que tienen efecto en las plantas acuáticas presentes. Y en esta gráfica ya estamos hablando de macroinvertebrados, en donde se ven resultados de abundancia y de abundancia en cada una de las cuencas estudiadas, esto por periodo y acá por cuenca. En cuanto a esos mismos macroinvertebrados, caracterizados desde su aspecto funcional, como colectores, filtradores,
depredadores, etcétera, pues aquí se puede ver en esta gráfica con respecto a cada momento de muestreo, cómo fue en qué cantidad se encontraron. Esto permitió tanto los resultados encontrados de abundancia y diversidad en plantas y macroinvertebrados, presentar entonces este primer mapa de calidad en donde podemos apreciar las tres cuencas con las diferentes eh, presencias de riqueza y de diversidad, tanto en macroinvertebrados como en plantas acuáticas. Entonces, digamos que este es uno de los primeros productos síntesis de este proyecto. En cuanto a idoneidad de hábitat, es decir, qué tan receptoras son estas corrientes de agua para que la habiten macroinvertebrados. Tenemos resultados que están sintetizados en esta diapositiva, en donde se estudiaron tres variables para hacer este estudio, poder hacer estas gráficas, que son la velocidad, la profundidad y el tipo de sustrato. También se hicieron modelaciones hidráulicas de los tres ríos para el momento en que fueron estudiados, lógicamente teniendo en cuenta los caudales que había en ese momento. Y esto ante la perspectiva pues de extraerles agua. Y entonces ustedes pueden ver cómo en ciertos escenarios, por ejemplo, miren acá esta línea punteada en este escenario o en este, afectan indistintamente cada una de las corrientes. Esto se hizo para repito, para cada periodo de muestreo, y se puede ver cómo hay momentos críticos, como lo resaltaba aquí en el río Cocornade, en donde el caudal, si se sacara el caudal concesionado o que se solicitó, pues el río quedaría seco o semiseco y afectaría lógicamente toda la biota, no solamente de ese sitio, sino aguas abajo. Entonces, ya acá empieza a haber evidencias y resultados que permiten tomar decisiones, que era el objetivo de este proyecto. En esta otra modelación, hecha en el trabajo de Stephanie Barros, de la idoneidad de hábitat bajo escenarios de caudal normal y caudal sustraído, se pueden apreciar, los invito a que particularmente miren estas zonas que están en gris y las que están en azules, en tonos azules y verdes, cómo va disminuyendo bajo un escenario, de un escenario a otro. Entonces, esta modelación también permite poder evidenciar lo que pasaría bajo escenarios de sustracción de agua. Igualmente se hizo para el aspecto de hidrológico. Entonces aquí también podemos evidenciar el efecto que tendría la sustracción del agua en el río Cocorná, particularmente en noviembre, y cómo afectaría para los otros ríos. Esta línea roja es la que corresponde a un caudal disminuido por la sustracción. Entonces aquí tenemos otro mapa. Este sería un segundo mapa, digamos, de calidad con respecto a los aspectos físico-químicos. En general, se puede decir que las aguas tienen buena calidad durante las épocas de muestreo, pero de todas maneras hay presencia de algunas sustancias, y particularmente de microbiota, que hace que el agua no se pueda consumir directamente, que deba ser tratada. Hablo específicamente de presencia de Escherichia coli
y de otros coliformes que por normatividad pues hacen que el agua no se pueda consumir directamente. Bueno, en conclusión, entonces vemos cómo hay un leve deterioro, dijéramoslo así, en algunas características del agua en la medida en que nos acercamos hacia la cabecera y un cambio evidente de coberturas que afectan también a las cuencas. Digamos que ustedes saben que los ríos deben tener unos retiros y fuera de eso las partes altas de los ríos, lo que llamamos las cabeceras, deben ser cuidadas y esto lo vemos que sufre un deterioro en la medida en que nos vamos alejando, perdón, nos vamos acercando a la cabecera. Vemos que la modelación en escenarios de sustracción pues afecta sustancialmente las corrientes, lo que hace que deba ser analizado bajo la perspectiva de caudal ecológico, como lo sugiere aquí este quinto punto, era uno de los objetivos de este proyecto. Los análisis hidráulicos, hidrológicos, físico-químicos también permiten pues establecer una caracterización de estos cuerpos de agua y dado que fueron hechos puntualmente, viene esta última conclusión en donde se ve relevante, se ve muy importante que estas microcuencas sean dotadas de estaciones de monitoreo, que haya campañas que permitan hacer un seguimiento del comportamiento de las variables estudiadas y que a nivel hidrológico se pueda tener datos muy fidedignos y precisos de las precipitaciones, de los caudales, etcétera, ya que para las modelaciones que se hicieron acá se acudió a estaciones del IDEAM que están bastante retiradas y que no dan fe de exacta o no, de la cual no se pueden deducir datos exactos de este comportamiento hidrológico. En este estudio, a través del grupo GEPAR, se inició un proceso de establecer unas estaciones de monitoreo que permitan el envío de datos en tiempo real y a distancia pues a puntos de control, digámoslo así, en la ciudad o en los municipios. Este estudio se sigue pues desarrollando y pensamos que dentro de muy poco tendremos resuelto ese problema, lo cual podría ser de interés para el municipio. Bueno, aquí hay algunas referencias bibliográficas y queremos agradecer finalmente a la alcaldía municipal, al alcalde John Freddy Quintero Zuluaga, también al gerente de la Cimarrona, de las empresas públicas municipales, a John Jairo Arcila Gómez, por el apoyo al proyecto y a esta presentación, y por la financiación también al Comité para el Desarrollo de la Investigación CODI de la Universidad de Antioquia. Bueno, como les anuncié, esta es la primera parte de la presentación. Enseguida le voy a dar la palabra al profesor Néstor Aguirre, quien va a hacer la socialización de la cartilla praxis que se elaboró para este proyecto. Adelante, profesor Néstor. Si necesitas que te proyecte las diapositivas, te puedo ayudar en eso. Sí, Fabio, muchas gracias por la presentación. ¿Se está viendo ahora sí la primera diapositiva? No.
No, todavía no, Néstor. Muy bien. Ahora sí. Sí, correcto. Ahora sí. Bueno, entonces la siguiente socialización corresponde esencialmente al texto que se elaboró a partir del proyecto Bioprospección de los ríos San Lorenzo, Guarinó y Cocorná en el municipio del Carmen de Iboral, en Antioquia. Los grupos de investigación GEPAR y GEOLIMNA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de la alcaldía y de las empresas públicas de la Cimarrona, básicamente nos dimos a la tarea de elaborar este texto denominado Praxis para Bioprospección, en el cual pues, también participó este grupo de estudiantes de posgrado, de un estudiante de doctorado y de profesores de El Carmen y de la Universidad de Antioquia, y donde pues tuvimos la fortuna de contar con 3 estudiantes de maestría, como ya se informó, 2 estudiantes de pregrado, 5 estudiantes de la institución educativa Fray Julio Tobón Betancourt del Carmen de Iboral. Esto nos dio mucha alegría poder desarrollar investigación aplicada, investigación que le sirve a la comunidad y donde los estudiantes del Carmen participaron activamente. También con la formación de una joven investigadora en esta tarea. Entonces, esta socialización corresponde a un texto, es un producto consolidado del proyecto que ponemos a consideración de la comunidad, de la sociedad, de las autoridades municipales, de la alcaldía, de las empresas públicas de la Cimarrona y de toda persona interesada en conocer este texto Praxis, que busca esencialmente dar a conocer los resultados más relevantes y que deben estar en la comunidad, y que la comunidad pueda apropiarse de este conocimiento, lo circule y tomen decisiones que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos asociados a las partes altas de las cuencas del río San Lorenzo, Guarinó y Cocorná. Muy bien. El propósito de este texto, como se mencionó, es básicamente circular el conocimiento adquirido entre pobladores, la comunidad académica, las autoridades ambientales sobre los principales rasgos físicos, químicos, bióticos, ambientales y su importancia desde el punto de vista del aprovechamiento de estas microcuencas. La estrategia didáctica Praxis es básicamente una forma de enseñar. Nosotros somos profesores, con Jimmy compartimos esas ganas de enseñar, de investigar, de trabajar con los estudiantes, y básicamente lo que hacemos es interpretar, diagnosticar, caracterizar, interpretar los ecosistemas a través de una conversación para facilitar la circulación del conocimiento en el mundo de la vida, en el mundo cotidiano, con la persona que está en contacto con estos recursos naturales. Praxis es una estrategia didáctica diseñada en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y que nosotros en la Facultad de Ingeniería aplicamos en la mayoría de los proyectos que desarrollamos ambos grupos. Praxis significa P, prejuicios, R, reflexión, análisis, comparación, comprensión, interpretación, síntesis y evaluación. Es decir, es un viaje desde los prejuicios que se tienen sobre un recurso natural y de las posibilidades que se tienen de aprovechar ese recurso natural, interactuando entre el conocimiento que se genera en la academia y el conocimiento que se genera por parte de los
pobladores. ¿Me están escuchando? Sí, Néstor. Gracias. Sí, sí. Gracias. Entonces, el primer eslabón de praxis que ponemos a consideración son los prejuicios. Si faltara el agua en el municipio del Carmen de Iboral, ¿dónde cree que podría conseguirse una fuente de agua cercana? Con esos prejuicios fuimos a estas cuencas. ¿Cómo cree que es la calidad del agua que se consume en su casa? ¿Cuánta agua en metros cúbicos cree que se produce y se consume diariamente en el municipio? En fin, son una serie de preguntas que le permiten a la persona entrar en contacto con un objeto como es el agua. Pero el agua no es solo una masa física y química, es también un ambiente donde se desarrolla la vida, donde hay seres vivos que tienen un impacto muy importante sobre los ecosistemas terrestres y los pobladores. El segundo eslabón de este texto es la reflexión. Invitamos a los estudiantes, a los pobladores de la zona, de la región, del oriente antioqueño. ¿Qué ocurre si se corta, si se remueve la vegetación en una cuenca hidrográfica? Fíjense ustedes que ahora el profesor Fabio nos mostraba algunos porcentajes de cobertura en estas cuencas. Los escenarios a veces son muy atractivos desde el punto de vista visual, pero cuando se empieza a obtener métricas, mediciones de la remoción de esas coberturas vegetales, entonces vienen las preocupaciones, hay una reflexión. ¿Qué beneficios se obtienen de los ríos? ¿Por qué los ríos son importantes? ¿Por qué un río es un ecosistema? ¿Por qué se dice que un río es la unión de componentes y procesos? Un tercer nivel es el nivel de análisis. Con nuestros estudiantes nos dimos a la tarea de estudiar en detalle, de hacer una bioprospección. Aquí tenemos de las plantas acuáticas que son muy sensibles cuando se remueve una fracción, una cantidad importante del agua que hay en su lecho. Entonces, a través del análisis físico, químico, biótico, ambiental y el manejo de datos, es posible construir escenarios que nos permitan tomar decisiones responsables y adecuadas frente al uso de los recursos naturales. ¿Cómo influye, por ejemplo, la forma del lecho de un río sobre las condiciones de calidad y cantidad del agua? Otro eslabón es la comparación. Entonces nosotros queremos que los estudiantes, los pobladores de la zona, los funcionarios de las empresas públicas de la Cimarrona, de la alcaldía, en fin, hagan estos ejercicios de comparación donde se tienen unos conceptos y unas definiciones. Un texto praxis debe ser un texto que llegue a toda la comunidad interesada y que se pueda recrear, disfrutar haciendo estos ejercicios, por ejemplo, estos ejercicios de comparación para aprovechar de una manera responsable estos recursos naturales. Entonces tenemos unos conceptos como Samana Norte, el índice de calidad del agua, la biota acuática, la idoneidad de hábitat, la abundancia, la riqueza, la presencia de nutrientes en el agua, las características físicas del agua y una serie de definiciones que la persona debe cruzar con cada uno de los conceptos. La comprensión nos lleva ya a un nivel mucho más alto de lo que es el nivel intelectual del ser humano como ser pensante. Si se extrae el agua del río, ¿qué pasa con los seres vivos? Si nosotros obtenemos agua de estas corrientes y la proyectamos de una manera intensiva, su gasto puede ser tan alto que no permita la vida de estos seres en el agua. Y si ellos no pueden vivir allí, uno diría, bueno, ¿y eso qué importa si eso está tan distante? Importa mucho. Los organismos que se desarrollan en el agua, algunos con todo su ciclo de vida acuático o parte de él, son seres que influyen mucho en procesos como la polinización,
entonces esto podría poner en riesgo un proceso de polinización, por ejemplo, en el caso de plantas herbáceas como las flores. Y la interpretación de las mediciones que se hicieron en campo, en el laboratorio y los trabajos que se hicieron con nuestros estudiantes nos llevaron a mostrar 4 escenarios en el tiempo, en un año típico en la parte alta de las cuencas que estudiamos, y un escenario sin proyecto, o sea, si se deja el agua como está ahora, y un escenario con proyecto. Cuando no hay proyecto, cuando no se va a extraer el agua masivamente con las perspectivas que se tenían, tenemos que en noviembre, en febrero, en marzo y en mayo, la línea azul, los cuerpos de agua en general tienen agua, pero si se extrae esa agua con fines de consumo y se extrae con unas expectativas mayores a las que los cuerpos de agua pueden sustentar, podríamos ir a la línea roja. Fíjense ustedes que en noviembre tendríamos una condición seca, un lecho sin agua, o sea, una pérdida del ecosistema. ¿Qué cree que puede pasar en el mes de noviembre? ¿Qué organismos piensa que se pueden ver afectados? ¿Cómo afecta esta condición aguas abajo? Una síntesis importante que tenemos es que es necesario tener información en tiempo real y en periodos amplios de tiempo. Instrumentar las cuencas es lo que facilita el obtener información suficiente para saber cuánta agua podemos extraer, en qué época del año y en qué sitios. Por eso nosotros consideramos como síntesis que es fundamental la instrumentación de estas cuencas. Nuestro país es un país que apenas se está desarrollando en ese sentido. Es importante tener mediciones visuales, mediciones con electrodos que nos permitan hacer observaciones dentro del agua, de la temperatura del agua, de la conductividad, de la velocidad de la corriente, de los gases disueltos, de los nutrientes, de los indicadores de contaminación, pero también es necesario tener información meteorológica para poder hacer pronósticos que en el tiempo le permitan a las empresas públicas, a los gestores ambientales, a la comunidad, hacer una gobernanza más adecuada de los recursos hídricos. Y finalmente, proponemos hacer una evaluación sobre propuestas y compromisos para aprovechar en términos sostenibles el recurso hídrico en estas 3 corrientes que consideramos son muy sensibles, no solo en el tema de cantidad del agua, sino también en el tema de calidad del agua. Nosotros pues tenemos una experiencia importante en la aplicación de esta estrategia para circulación del conocimiento. Queremos entregar este producto a ustedes para que lo socialicemos, que el profesor Jimmy nos ayude a contactar a los profesores de las veredas del mismo municipio, que los funcionarios de las empresas públicas municipales de la Cimarrona y la alcaldía y la comunidad en general aprovechen este texto praxis. Aquí hemos presentado también, como lo dijo el profesor Fabio en esta otra socialización, un resumen, pero estos textos ya están hechos. Faltaría entonces irrigarlo en todo el municipio para que se puedan aprovechar al máximo estos recursos hídricos. Bueno, igualmente agradecemos a la alcaldía municipal que financió parte del proyecto. Tuvimos el apoyo de las empresas públicas municipales de la Cimarrona, la Universidad de Antioquia, que es la universidad de todos, hizo un esfuerzo muy grande en cabeza de los grupos GEPAR y Geolimna, y pues lo que más alegría nos dio fue compartir con los guías, con los estudiantes
del colegio y con algunos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Néstor. Bueno, ya finalizando, quisiéramos dar un espacio para que haya un par de preguntas. Sé que muchos tienen compromisos ahora a las 11, entonces si alcanzamos a responder una o dos preguntas que quieran formular, puede ser a través usando el micrófono o a través del chat, como lo deseen. Pueden ser preguntas específicas del proyecto o generales acerca de su desarrollo y de el documento que estamos entregando hoy. Repito que esta presentación está siendo grabada y la vamos a poner disponible en algún sitio de la internet que después divulgaremos ampliamente para que la puedan ver en forma posterior. Muy buenos días para todos y todas. Si pueden, me regalan un momento la palabra. Adelante, Flor Gallego. Sí, mi nombre es Flor Gallego, pues yo soy del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio Movete del Oriente Antioqueño, no Movete del Carmen de Viboral, y también pues pertenezco al MOVICE Capítulo Antioquia, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y como víctima de crímenes de Estado, y como familiar de detenidos y desaparecidos de la Vereda La Esperanza, el Carmen de Viboral. Y de la mesa de interlocución con Cornare, que nació desde una movilización y desde el Festival del Agua, que venimos trabajando. También pues participo en la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño y en la Mesa Departamental de Desaparición Forzada de Organizaciones Sociales y Comunitarias No Institucional. Una de las inquietudes grandes es aquí cuántos metros cúbicos de agua van a tomar de estas quebradas como es la San Lorenzo y como es Guarinó. Algo es la inquietud, porque estas son las que alimentan la quebrada San Lorenzo, alimenta el 50% que viene a ser la quebrada negra, o sea, la quebrada San Lorenzo, más abajo es quebrada negra, esa quebrada alimenta el 50% del río Cocorná. La pregunta de esta es, ¿cómo se va a tomar esta agua en esta parte arriba? Pero entonces Proyecto 1, Cocorná 1, Río Cocorná, que no es Cocorná, sino el Carmen de Lloral, porque la vereda La Esperanza y San Vicente es el Carmen de Lloral. El Colegio San Vicente queda en todo territorio del Carmen de Lloral, que es Cocorná, esa vereda, o sea, la mayor parte es Cocorná, es el Carmen. Proyecto 2, Río Cocorná, es también de la autopista para abajo, más abajo del puente, coge totalmente territorio del Carmen de Lloral, no coge territorio de Cocorná. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo van a tomar el 75% de las aguas del río Cocorná al pie del Cerro del Picacho, donde quieren entrar el río por un túnel, cuando acá arriba también van a tomar, pues no sé, yo sé que hasta el momento que se tenía el año pasado eran 2 metros cúbicos, acá arriba donde ustedes están hablando de este proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde van a sacar esa agua también del 75%? O sea, no solamente desaparecieron a nuestros campesinos en la vereda La Esperanza, que llevamos 24 años, con un reconocimiento nacional e internacional, con un proceso de la Corte Interamericana que ganamos el proceso, condenando al Estado colombiano por las desapariciones, en la búsqueda de nuestros desaparecidos, y que ahora también se desaparezca el río. Y yo conozco todo ese territorio, yo conozco aguas arriba de esas montañas, porque en esa parte por donde queda la Quebrada Negra, que baja el río, que baja la quebrada de San Lorenzo, en esa tierra fue donde nació mi padre, y esas fueron las tierras donde nosotros habitábamos cuando yo estaba muy pequeñita.
O sea, yo conozco todas esas tierras y conozco cuál es la diversidad que hay de bosque, la diversidad de animales, de fauna, o sea, la flora, la riqueza que hay del agua. Porque habla de la Quebrada Negra, que es la Quebrada San Lorenzo y más abajo es Quebrada Negra, porque es rocosa y es pura piedra mulata negra y el agua es negra y por eso la quebrada del río también el agua es oscura, porque la quebrada es totalmente, y ese es el nombre de la quebrada, porque yo también he estado por esa quebrada hace muchos años cuando era muy joven. Pero la pregunta también es que me preocupa acá en la quebrada San Lorenzo. Es muy preocupante porque ahí todavía hay unas fosas y están muy cercanas a la quebrada que aún no han sido buscadas, que aún no han sido, o sea, necesitamos también saber de esas personas que hay enterradas por esos lados y son desaparecidas. O sea, aquí también tenemos que mirar que San Lorenzo y estos territorios fueron zonas de guerra, fueron zonas donde habitaron las guerrillas, los paramilitares, el ejército, y todos ellos cobraron vidas. Aquí no cobraron vidas un solo grupo armado, aquí cobraron vidas todos, y cobraron vidas a contra de la población y los campesinos, habitantes de todos estos territorios, y que fuimos habitantes porque yo también recién casada viví en San Lorenzo, cerca de la pecera, yo viví cerca por ahí, estuve viviendo también recién casada. Algo más, es que hace unos 15 años yo estuvimos abriendo trochas por la vida en San Lorenzo y a mí me impactó muchísimo cuando los niños, hacían pocos días había llegado el retorno a San Lorenzo, porque también fue otra de las veredas que estuvieron desalojadas por la guerra. Uno de los niños me impactó muchísimo, todo lo que dibujaron los niños fue muy impactante, pero un niño de unos 10 años pintó una escalera, unos señores armados y dos muertos en el piso, una casa ardiendo en fuego y con balas y una persona en la esquina. Le preguntamos al niño qué era y el niño nos contó, yo iba en esta escalera aquí y bajaron a mi papá y a mi tío y ahí lo mataron en la carretera. Y a mí me tocó ver esos hombres armados que eran paramilitares y el ejército, y él contaba cómo el ejército estaba más abajito y sucedieron todos esos hechos, y cómo fueron a la casa del frente y él vio cuando le metieron candela y mataron al señor. Entonces, son Flor, cosas le agradezco mucho las preguntas. Eso es las inquietudes que tengo, que si se va a hacer un proyecto, y yo lo sé que es agua para consumo humano, que también se necesita para el Carmen de Oral, y que la quieren aprovechar también para una PCH, hay que tener en cuenta todas estas inquietudes que yo le estoy diciendo, porque ese es uno de los elementos grandísimos que se debe tener, pues, como el contexto de lo que existe en el territorio. Bueno, Flor, Muchísimas gracias. muchas gracias a usted por esa información. Indudablemente para, como lo dijo el profesor Néstor, para quienes tienen a su cargo la gobernanza del agua, pues son elementos a tener en cuenta. Desde nuestra visión académica, podemos decir, o permítame contestar dos cosas. La primera es que el crecimiento de la población humana es bastante grande y en nuestro territorio, particularmente en el oriente antioqueño, ustedes lo saben porque son habitantes de allá, hay una demanda muy grande por tierra y mucha gente del área metropolitana de Medellín se fue a vivir al oriente antioqueño. Entonces tenemos una suma de poblaciones, la población propia creciente y la población foránea que ha llegado a habitar estos territorios. Entonces, eso implica que la demanda por agua aumente y se empezó a explotar no solo el agua superficial, sino también los acuíferos. Los acuíferos están altamente demandados hoy en día en el oriente antioqueño y eso hace que la problemática crezca. Entonces, los municipios, con base en esas necesidades de uso, porque no es solamente el uso
doméstico, también hay otros usos que demandan agua. Los gobernantes tienen que tratar de mirar por dónde van a resolver este problema. Tenemos información de que estas concesiones que se habían solicitado inicialmente se revocaron y pensamos que estos elementos que estamos presentando hoy y que quedan consignados en el documento dan pie para que en una próxima solicitud de concesiones de agua que se haga no solamente en estos ríos que estamos mencionando acá, sino en otros más que pueda tener el municipio. Recuerden que el municipio es un productor de agua bastante grande en el oriente antioqueño. Ese es un recurso y una riqueza que deben cuidar. Pues para esas nuevas concesiones deben hacer estudios que permitan saber cuánta cantidad es posible desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la capacidad que pueden ofrecer los ecosistemas para sacar. Entonces, nosotros como Universidad de Antioquia estamos ofreciendo estos elementos para que sean tenidos en cuenta. Fabio. Solamente para contestar un poco, pues una emoción, la revocatoria no ha sido respondida, la revocatoria fue mandada en marzo y Cornare ni nadie, o sea, ni siquiera de la Mesa Ambiental Nacional, la Procuraduría Nacional Ambiental ha respondido de la revocatoria que se envió jurídicamente por la Corporación Jurídica Libertad y de Movete. O sea, no han respondido a esa revocatoria y Cornare se ha negado a responderla. O sea, sí se envió, pero no ha sido respondida. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Gracias a usted, Flor, muchas gracias. Jimmy, ¿ibas a mencionar algo? Claro que sí. Muy buenos días para todos. De todos modos, quería mencionar, complementando la respuesta que daba Fabio a doña Flor, es tener en cuenta que en este proyecto no se tuvo en cuenta lo que ella menciona en la parte de lo de la PCH, eso es otra propuesta diferente, y lo que tuvimos en cuenta en este proyecto fue un sueño que desde la administración municipal de hace más o menos 20 años en el Carmen de Orán se planteó, el aprovechamiento multipropósito de esas tres fuentes hídricas, que era Guarinó, San Lorenzo y Cocorná, para tomar agua para el municipio, vecinos y para generar energía. De todos modos, digamos que las dinámicas han cambiado mucho desde cuando se creó el sueño al día de hoy, y de hecho, pues ya esa parte, digamos que casi que lo de la misma venta de agua como tal es un proyecto que en este momento ya no se considera inclusive ni muy viable. Lo que se está considerando como tal en el fondo es la posibilidad de ampliación de la fuente de abastecimiento para el municipio del Carmen de Orán, que como Fabio bien lo amplió y expuso, está en amplio crecimiento. Entonces, en ese orden de ideas, la anterior administración municipal, desde la Gerencia de Servicios Públicos, se tomó la decisión de no renovar la solicitud de concesión de aguas en el río Cocorná ni en la quebrada Guarinó. Solo se dejó la de San Lorenzo. O sea, el municipio como tal ha trazado una línea en donde se plantea entonces que, recordemos, y los pongo en contexto, hace 2 años se creó una nueva bocatoma para el municipio, que fue la de La Barqueta, y digamos que la nueva posible fuente abastecedora de agua para suplir la demanda creciente de agua en el municipio sería tentativamente el río San Lorenzo. De todos modos, esta investigación da un muy buen soporte para ir pensándole a futuro a ese río San Lorenzo como esa posible fuente abastecedora, porque hay unos elementos importantes que se tienen que seguir teniendo en cuenta ahí, porque como bien lo decía Fabio, no solo es la cantidad del recurso, sino también la calidad del recurso, y justamente del río San Lorenzo encontramos algunas dificultades asociadas, por ejemplo, a una truchera que está instalada ahí hace muchos años y que libera una alta carga de fósforo, de nutrientes, y que el municipio no ha hecho el debido seguimiento para ver qué tipo de tratamiento le hacen a esa agua que están liberando al río San Lorenzo. Entonces están generando una alta carga de fósforo que impacta este ecosistema, y hemos encontrado una reducción de la calidad biológica del agua en ese tramo
posterior a la salida de las trucheras, que eso es importante, o sea que ahí amerita el pensar en pozos sépticos para unas casas que hay en esa zona y para el tratamiento de esas aguas de la truchera. Y también es muy importante lo que mencionaba el profesor Fabio de la parte de la instrumentalización, de poder tener un sistema de aforos permanentes ahí, porque si se piensa en unos pocos años, hacer extracción de agua para seguir ampliando la demanda, para cubrir la demanda de agua del municipio, pues es mejor tener datos reales y no estar simulando con datos de estaciones mucho más alejadas. Quería hacer como ese complemento básico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Buenos días. Sí, Estefanía, adelante. Bueno, quería como hacer un punto de aclaración y como añadirle un poco quizás a lo que ya ustedes han comentado, y es lo siguiente. En la resolución que se encuentra actualmente aprobada, que pues como ya ha dicho el profe Jimmy, pues ha ido cambiando y que ya pues se ha pensado en no realizar la captación como tal del río Cocorná y del río Guarino, no están aprobados 2 metros cúbicos. Para aclararle a la señora Flor, en el río Cocorná están aprobados 1.2 metros cúbicos, pues están aprobados, no, es lo solicitado en la resolución. Y en la quebrada Guarinó es 0.5 metros cúbicos, al igual que en San Lorenzo. Entonces, quizás de pronto ella tiene el dato como de la cantidad de agua sumada y por eso pensará que son 2 metros cúbicos, pero en realidad pues está distribuido de esa manera. Entonces era como para hacer la aclaración. De todas formas, pues es importante tener en cuenta lo que dice el profe Jimmy y que también nos comentó una funcionaria de la empresa La Cimarrona en la socialización que se hizo el año pasado. Ella comentaba eso, que pues que estaban cambiando como todo ese proceso de la captación como tal y que el área de Cocorná quedaría como para producción de energía, fue lo que ella nos comentó en esa ocasión. Ok, bueno, les agradezco mucho su presencia a esta socialización. Les recuerdo pues que ha sido grabada y los documentos fueron entregados a la alcaldía por si alguien quiere tener acceso a más detalles de este estudio. Les deseamos muy buenas tardes, que pasen un resto de día muy bien y pues cualquier otra inquietud pueden dirigirse a nosotros los investigadores a través de los correos electrónicos de la Universidad de Antioquia, los correos institucionales. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.